Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos aún más en la fascinante vida de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ya exploramos su ascenso a la fama y el trágico evento que, de alguna manera, la impulsó a soñar con Hollywood. Pero como siempre, la historia es mucho más rica y compleja de lo que podemos resumir en un solo vídeo. Así que prepárense porque vamos a profundizar en detalles, chismes y curiosidades que seguramente no conocían sobre Demet Özdemir. Esto es mucho más que un simple resumen, es una inmersión total en la vida de una estrella. Antes de continuar, no olviden suscribirse si son nuevos por aquí y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Queremos que sean parte de esta comunidad. *** Los primeros pasos, más allá del baile ***. Ya mencionamos que Demet comenzó su camino en el mundo del espectáculo a través del baile. Pero, ¿qué más sabemos sobre sus primeros años? Nacida en İzmit, Turquía, su infancia, como mencionamos, no fue fácil. La separación de sus padres cuando era muy joven la obligó a madurar rápido. Esta experiencia, aunque dolorosa, la hizo fuerte y resiliente, cualidades que sin duda la ayudaron en su carrera. Su pasión por el baile no solo era un talento natural, sino también una vía de escape y expresión. Demet no solo dominaba diferentes estilos de baile, sino que también tenía una conexión especial con la música y el escenario. Antes de Sanabir Vereceğim, Demet participó en numerosos espectáculos y eventos. Esta experiencia le dio la confianza y la disciplina necesarias para enfrentarse a un mundo tan competitivo como el de la actuación. Sabían que incluso antes de ser reconocida como actriz, Demet ya tenía una legión de fans. Sus apariciones en videoclips y como bailarina de fondo en conciertos le dieron una exposición considerable. La gente se fijaba en su energía, su belleza y su capacidad para transmitir emociones a través del movimiento. Esta conexión con el público fue crucial cuando finalmente decidió dedicarse a la actuación. *** Sanabir Vereceğim, el despegue ***. Sanabir Vereceğim fue el punto de partida oficial. Pero, ¿qué hacía que esta serie fuera tan especial? En primer lugar, la trama era innovadora para la época. Mezclaba elementos de fantasía y drama juvenil, lo que atrajo a un público amplio, especialmente a los adolescentes. Demet interpretó a Aylin, una joven con un secreto. Su personaje era carismático, valiente y con una gran sensibilidad, lo que conectó rápidamente con el público. La serie se convirtió en un éxito rotundo y Demet, con su talento innato, no tardó en robarse el show. Su interpretación fue elogiada tanto por la crítica como por el público. Fue su primer gran papel y supo aprovecharlo al máximo. Sanabir Vereceğim fue mucho más que una serie, fue una plataforma para que Demet demostrara su potencial. *** de Kurt Seyit Besura a Zilek Kokusu consolidación y experimentación ***. Después del éxito de Sanabir Vereceğim, Demet continuó trabajando en televisión. Participó en la serie de época Kurt Seyit Besura, una producción ambiciosa y costosa que exploraba la historia de amor entre un oficial turco y una mujer rusa durante la Primera Guerra Mundial. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado, la participación de Demet le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar papeles más complejos. Más tarde llegó Zilek Kokusu, una comedia romántica que la catapultó a la fama internacional. En esta serie Demet interpretó a Aslı, una joven soñadora que se enamora de un chef famoso. La serie fue un éxito rotundo y su química con el coprotagonista, Yusuf Zim, cautivó a millones de espectadores. Zilek Kokusu no solo consolidó la carrera de Demet, sino que también la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. *** Erkenci el fenómeno mundial y el amor en la pantalla ***. Y llegamos a Erkenci, la serie que cambió todo. La historia de amor entre Sanem Demet y Can Yaman fue un fenómeno global. La serie se vendió a numerosos países y se convirtió en un éxito rotundo en plataformas de streaming. El romance en pantalla traspasó la pantalla, y los fans no pudieron evitar soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. La química entre Demet y Can Yaman era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus bromas. Todo parecía indicar que había algo más. La prensa turca enloqueció y los rumores sobre una posible relación se multiplicaron. Los paparazzi los seguían a todas partes, y las revistas del corazón no dejaban de publicar fotos y artículos sobre ellos.
Era el romance del momento, la pareja perfecta. Y efectivamente la relación entre Demet y Can Yaman se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja favorita de todos. Los fans se ilusionaron, las redes sociales explotaron. Era como un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en estos casos, las cosas no salieron como todos esperaban. El trágico evento, la ruptura y sus consecuencias. La relación entre Demet y Can Yaman fue intensa, pero también muy corta. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos y variados. Algunos hablaban de celos profesionales, otros de diferencias de carácter, otros de la incompatibilidad de sus agendas. Lo cierto es que la separación fue muy sonada, y dejó a Demet en una situación delicada. La exposición mediática fue brutal. Los paparazzi los acechaban, las redes sociales ardían, y los comentarios malintencionados no se hicieron esperar. Demet, que siempre había sido muy reservada con su vida personal, se vio de pronto en el centro de la tormenta. La presión del público, las críticas, los rumores. Todo esto afectó profundamente a Demet. Fue un momento difícil, un momento de vulnerabilidad. Demet sentía que necesitaba un cambio, un respiro, alejarse de todo eso. La ruptura en ese momento se sintió como un golpe duro. Pero como hemos dicho, Demet es una mujer fuerte. Y en lugar de derrumbarse, decidió tomar las riendas de su vida y enfocarse en su carrera de una manera más ambiciosa. Hollywood, un sueño hecho realidad. Después de la ruptura, Demet decidió enfocarse en su carrera de una manera más ambiciosa. Quería nuevos retos, quería crecer profesionalmente y sabía que para ello, necesitaba ampliar sus horizontes. Fue entonces cuando empezó a pensar en internacionalizar su carrera. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que Hollywood? Demet comenzó a trabajar con agentes internacionales, a tomar clases de inglés, a participar en castings para proyectos fuera de Turquía. Fue un proceso largo y arduo, pero Demet nunca se rindió. A pesar de la distancia y las dificultades, su perseverancia dio frutos. Love Tactics, un éxito global. En 2022, Demet protagonizó la película Love Tactics, una comedia romántica turca que se convirtió en un éxito global en Netflix. La película fue un trampolín para Demet, y le abrió las puertas a nuevos proyectos internacionales. El éxito de Love Tactics demostró que Demet tenía el talento y el atractivo para conquistar al público internacional. Más allá de la actuación, la imagen de Demet. Demet no solo es una gran actriz, sino también un icono de moda y belleza. Su estilo elegante y sofisticado, su carisma natural y su belleza la han convertido en una de las mujeres más admiradas de Turquía. Es imagen de numerosas marcas de moda y belleza, y sus publicaciones en redes sociales siempre generan un gran impacto. El trágico evento como catalizador. La ruptura con Can Yaman fue sin duda un catalizador para su ambición y su deseo de alcanzar nuevos horizontes. El dolor, la decepción, la exposición mediática. Todo eso, aunque doloroso, le sirvió a Demet para replantearse su vida, para tomar decisiones importantes y para enfocarse en su crecimiento profesional. La ruptura amorosa fue sin duda un catalizador para su ambición y su deseo de alcanzar nuevos horizontes. Demet, desde la vulnerabilidad, se hizo más fuerte, más decidida y más enfocada en sus metas. Y así el trágico evento se transformó en una oportunidad para crecer y triunfar. Hoy en día, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más solicitadas. Ha protagonizado exitosas series y películas, y su talento y carisma la han convertido en una estrella internacional. No solo eso, sino que su paso por Hollywood, aunque aún no se materialice en grandes producciones, ya es una realidad. Su presencia en eventos internacionales, su participación en proyectos de alcance global. Todo esto demuestra que Demet ha logrado su objetivo. Un nuevo capítulo, el matrimonio y la separación. En agosto de 2022, Demet se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç en una espectacular ceremonia. La boda fue un evento muy esperado, y los fans de Demet celebraron su felicidad. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. En mayo de 2023, apenas 8 meses después de su boda, la pareja anunció su divorcio. La noticia sorprendió a todos, ya que la pareja parecía muy enamorada.
Los motivos de la separación no fueron revelados públicamente, pero se especuló sobre diferentes causas. A pesar del dolor, Demet demostró una vez más su fortaleza y su capacidad para superar los desafíos. *** El futuro de Demet Özdemir, ¿qué esperar? *** ¿Qué le depara el futuro a Demet Özdemir? La respuesta es incierta, pero una cosa es segura, Demet seguirá sorprendiéndonos. Su talento, su perseverancia y su ambición la impulsarán a seguir creciendo profesionalmente. Podemos esperar verla en nuevos proyectos internacionales, conquistar Hollywood y seguir demostrando su valía como actriz. *** La clave del éxito, perseverancia y talento ***. La historia de Demet Özdemir es una historia de perseverancia, de talento y de cómo transformar las adversidades en oportunidades. Es una historia que nos demuestra que a veces, los momentos más difíciles pueden ser el impulso que necesitamos para alcanzar nuestros sueños. Conclusión ***. En definitiva, la vida de Demet Özdemir es una lección de vida. Es una mujer que ha sabido sobreponerse a las dificultades, que ha trabajado duro para alcanzar sus sueños y que ha sabido convertir los momentos difíciles en oportunidades. Su historia es un ejemplo de perseverancia, talento y sobre todo, de cómo seguir adelante a pesar de las adversidades. Y bueno, hasta aquí llegamos con la historia de Demet Özdemir y ese trágico evento que la impulsó a Hollywood. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la vida de Demet. ¿Qué les pareció? ¿Qué detalles nuevos descubrieron? ¿Qué opinan sobre su carrera y su vida personal? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. No se olviden de dejar sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias, todo es bienvenido. Y ya que estamos, no quiero dejar de agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Me encanta saber que están ahí, que disfrutan de estos temas, y que comparten conmigo esta pasión por el mundo del espectáculo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos temas interesantes preparados para ustedes, así que estén atentos. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy volvemos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir, la estrella turca que sigue cautivando a audiencias en todo el mundo. Ya hemos explorado su trayectoria, desde sus inicios como bailarina hasta su ascenso meteórico a la fama, y hemos analizado el trágico evento que, de alguna manera, la encaminó hacia Hollywood. Pero, ¿qué más podemos descubrir sobre esta increíble mujer? Mucho. Hoy vamos a profundizar aún más en su vida, explorando detalles que quizás no conozcan, desmitificando rumores y ofreciendo una mirada más íntima a la persona detrás de la actriz. Prepárense para una inmersión total. Antes de continuar, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, suscríbanse y activen la campanita. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de información y chismes sobre sus celebridades favoritas. *** Raíces y formación, el camino hacia el éxito ***. Ya hemos mencionado que Demet nació en İzmit, Turquía, en 1992, y que tuvo una infancia marcada por la separación de sus padres. Esta experiencia, sin duda, la hizo más resiliente y le enseñó a ser independiente. Pero, ¿qué más sabemos sobre sus raíces y su formación? Demet proviene de una familia de ascendencia turca, y sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad. Tras la separación de sus padres, Demet se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos. Las dificultades económicas fueron una constante en su vida, pero Demet siempre encontró la manera de seguir adelante. Su pasión por el baile fue fundamental para su desarrollo. Desde muy joven, Demet mostró un talento innato para el baile, lo que la llevó a tomar clases y a participar en diferentes espectáculos. Su dedicación y disciplina la llevaron a convertirse en una bailarina profesional, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Antes de convertirse en actriz, Demet trabajó como bailarina en numerosos videoclips y eventos. Esta experiencia le brindó la oportunidad de conocer a artistas y profesionales del sector, lo que le facilitó el contacto con el mundo de la actuación. *** El salto a la actuación.
Sanavir S.R. Beretheim, y otros proyectos ***. Ya hemos hablado de Sanavir S.R. Beretheim, la serie que marcó el debut de Demet como actriz. Pero ¿cómo fue su experiencia en el set? ¿Qué aprendió de este primer proyecto? Sanavir S.R. Beretheim fue una experiencia inolvidable para Demet. La serie le permitió conocer a otros actores, directores y profesionales del sector. Aprendió a trabajar en equipo, a interpretar un personaje y a enfrentarse a la presión de las grabaciones. Después del éxito de Sanavir S.R. Beretheim, Demet continuó trabajando en televisión. Participó en series como Kurt Seyit Besura y Zilek Kokusu, que le permitieron consolidar su carrera y ganar más experiencia. Erkenzikus, la consagración y la química con Can Yaman. Erkenzikus fue el punto de inflexión en la carrera de Demet. La serie se convirtió en un fenómeno mundial y la catapultó a la fama internacional. Pero, ¿qué hizo que Erkenzikus fuera tan especial? La historia de amor entre Sanem Demet y Can Yaman fue el centro de la serie. La química entre los actores era innegable, lo que hizo que los fans se enamoraran de la pareja. La serie también destacó por su fotografía, su vestuario y su banda sonora. La ambientación en Estambul con sus paisajes y su cultura fue otro de los puntos fuertes de Erkenzikus. La relación con Can Yaman, rumores, realidad y rumores. La relación entre Demet y Can Yaman fue uno de los temas más comentados en los medios y en las redes sociales. Los rumores sobre su romance se extendieron por todo el mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Demet y Can mantuvieron una relación sentimental que duró unos meses. La prensa y los fans los seguían a todas partes. La ruptura fue un duro golpe para ambos y generó mucha especulación. La ruptura, dolor y superación. La ruptura con Can Yaman fue un momento difícil para Demet. Tuvo que enfrentarse a la presión mediática, a los rumores y a los comentarios malintencionados. Pero ¿cómo superó esta situación? Demet se refugió en su trabajo y en sus amigos y familiares. Se enfocó en su carrera, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Hollywood, un sueño que se materializa. Después de la ruptura, Demet decidió enfocarse en su carrera y perseguir nuevos horizontes. Quería internacionalizar su carrera y conquistar Hollywood. ¿Cómo lo hizo? Demet comenzó a trabajar con agentes internacionales, a tomar clases de inglés y a participar en castings. Su perseverancia y su talento la llevaron a conseguir algunos proyectos internacionales. Love Tactics, un éxito mundial. En 2022, Demet protagonizó la película Love Tactics, una comedia romántica turca que se convirtió en un éxito mundial en Netflix. ¿Qué hizo que esta película fuera tan especial? Love Tactics contó con una historia divertida y entretenida, con una gran química entre Demet y el actor Shukru Zyldz. La película fue rodada en diferentes países, lo que le dio un atractivo internacional. La imagen de Demet, moda, belleza y estilo. Demet es una de las actrices más elegantes y sofisticadas de Turquía. Su estilo, su belleza y su carisma la han convertido en un icono de moda y belleza. ¿Cómo es su estilo? ¿Cuáles son sus secretos de belleza? Demet tiene un estilo muy personal, que combina elegancia y modernidad. Es imagen de numerosas marcas de moda y belleza, y sus looks siempre generan un gran impacto. El matrimonio con Oğuzhan Koç, un nuevo capítulo. En agosto de 2022, Demet se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç. La boda fue un evento muy esperado y celebrado. ¿Pero qué pasó después? La felicidad del matrimonio duró poco. En mayo de 2023, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La vida después del divorcio, fortaleza y resiliencia. Después del divorcio, Demet demostró una vez más su fortaleza y su capacidad para superar los desafíos. ¿Cómo es su vida actual? Demet sigue enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Es una mujer fuerte e independiente y exitosa. El futuro de Demet, proyectos y expectativas. ¿Qué le depara el futuro a Demet? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Cuáles son sus expectativas?
Demet tiene muchos proyectos en mente. Quiere seguir trabajando en su carrera, conquistar Hollywood y seguir demostrando su talento. Asterisco asterisco la clave del éxito, talento, esfuerzo y persistencia asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir es una historia de talento, esfuerzo y persistencia. Es una mujer que ha sabido aprovechar las oportunidades y superar los desafíos. Asterisco asterisco conclusión, un icono de la actuación asterisco asterisco. Demet Özdemir es un icono de la actuación, un ejemplo a seguir para muchas mujeres. Su historia es inspiradora y nos demuestra que con trabajo y dedicación, se pueden alcanzar los sueños. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre Demet Özdemir. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en su vida y carrera. ¿Qué les pareció? ¿Descubrieron algo nuevo? ¿Qué esperan ver en el futuro de Demet? Déjenlo en los comentarios. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.